Vamos a abrir las escrituras en el libro de Lucas, capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 2. O vamos desde el 1. Lucas, capítulo 11. ¿Lo tienen? Ya vamos cerca, ¿verdad? Bueno, así dice la palabra. Versículo 1 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y le dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Lindo pasaje y bastante conocido, ¿verdad? Este es uno de los pasajes más conocido tanto en todos los ámbitos, diríamos, el Padre Nuestro. Y por lo general en el Padre Nuestro mucha gente se enfoca en los beneficios que uno puede recibir. Por ejemplo, Señor, no me haga faltar el pan nunca, que nunca me falte, Señor, la provisión sobre la casa, porque es una necesidad que nosotros tenemos, es una necesidad que requerimos día tras día en nuestro hogar. Algo que nos preocupa, nos afana continuamente es que nunca falte nada en la casa, ¿verdad? Pero hay algo también tan importante como esto, que versículo más abajo hace mención de esta palabra. Ahora, ¿por qué procuramos que nunca falte la comida en nuestra casa? Porque a través del alimento, a través de la comida, nosotros nos vamos fortaleciendo, no solo corporalmente, sino que nos vamos, promueve una buena salud, una salud también mental, o sea, funcionamos de esta manera alimentándonos. Pero hay otra parte también que es vital para el funcionamiento como hijos de Dios. Dice la palabra: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestro pecado, porque nosotros también perdonamos a todos los que nos deben. O sea, eso es tan esencial como la alimentación sobre la mesa de nuestra casa. Es tan vital el poder perdonar, el movernos en el perdón. Si bien hace un tiempo yo hablé de este tema, quiero recalcarlo porque viendo la situación que mucha gente suele pasar y a veces que uno suele experimentar, y más hoy que vamos a participar de la Santa Cena también, creo que es un tema sumamente necesario y digno de ser aplicado por nosotros absolutamente todos los días. El poder perdonar es sumamente importante. O sea, no importa cómo uno se pueda sentir en la vida, uno puede sentirse bastante fortalecido y decir: yo soy inmortal, no necesito alimentarme. Pero por más fuerte que una persona logre ser, si no se alimenta, tarde o temprano sufrirá las consecuencias de no haber nutrido su cuerpo, ¿verdad? Así también es la vida espiritual también. Como uno necesita comer, como uno necesita alimentarse, el cuerpo, si uno no lo alimenta, se termina muriendo. Espiritualmente también el perdonar es tan necesario para nuestras vidas, porque si uno no termina perdonando, si uno tiene falta de perdón, debilita y enferma y termina matando la vida espiritual. O sea, por la falta de perdón, mucha gente se termina muriendo espiritualmente. ¿Sabe que hay una historia linda? Esta creo que está en 2 de Samuel 13, si no me equivoco. Habla de un muchacho que hasta ahí no se lo había mencionado y no hay una historia
acerca de lo que fue toda su vida, pero aparentemente fue un muchacho bueno llamado Absalón, hijo del rey David, y Absalón era un buen muchacho hasta ese momento. Sin embargo, comienza a relatar la Biblia una historia. Él tenía una hermana que se llamaba Tamar. Tamar era una muchacha muy bonita y tenía un hermano llamado Amnón. Amnón, dice la palabra de Dios, que se había enamorado de Tamar, y Amnón todos los días admiraba la belleza de Tamar, hasta que en un momento le confiesa a un amigo que él se sentía enfermo de amor por Tamar. Entonces, juntos con este muchacho planean, junto con el compañero comienzan a planear cómo él podría conquistar a Tamar o cómo podría llegarse a Tamar. De hecho, este muchacho le aconseja y le dice que él se haga pasar por enfermo, que él finja estar delicado de salud y que le avise a su padre David, de manera que David mande a Tamar a su casa. Se va dando toda esa circunstancia y Tamar llega hasta donde está Amnón, y Amnón dice que la toma por la fuerza a Tamar en ese momento. Tamar le dice: no me hagas esto, hermano, no peques de esta manera, pídele a nuestro padre y nuestro padre no te va a negar, pero no cometas tal cosa. Sin embargo, dice que Amnón estaba tan alocado por sus sentimientos que la tomó en ese momento. Después de haber hecho lo que él se había propuesto, dice que la odió con más fuerza que con la que le había amado a Tamar, y la termina echando de ese lugar. Tamar sale con un corazón bastante deshecho, bastante hecho pedazos, y empieza a tirarse ceniza en la cabeza y empieza a lamentar la situación que había vivido. Y se encuentra con su hermano Absalón. Absalón, cuando ve todo lo que había pasado, le pregunta: ¿esto ha hecho Amnón? ¿Amnón te hizo estas cosas? Y ella le confiesa, le dice: sí, esto ha pasado. Entonces dice la Biblia que Absalón le miró y dijo: ya está hecho. Es nuestro hermano, ya está hecho. Y no vamos a decir nada de esto, no digas nada acerca de estas cosas, le dice Absalón a Tamar. David se entera de lo que había pasado y dice que David no solo se dolió en el corazón, sino que se enfureció en ese momento. Y la ley decía que David tenía que matarlo a Amnón, pero sin embargo David, porque era su hijo, decide perdonarlo. En cierta manera decide dejarlo el tema ahí porque era su hijo. Y Absalón dice que en todo ese tiempo, pasaron 2 años, señores, 2 años, imagínense, 2 años con todo lo que había pasado. Dice que tenía un odio terrible hacia Amnón. Tenía una bronca que se le había metido en el corazón, y pasaron 2 años. Y en 2 años dice que Absalón se propuso no decir ni bien ni mal a Amnón. O sea, 2 años. Como quien dice, se la bancó, se la aguantó en ese momento durante 2 años. Y ese es el problema a veces que uno suele pasar en la vida, que uno siente cosas que le lastimaron y opta por mantenerse callado y no hablarlo, pero todo lo que a veces nosotros callamos, tarde o temprano termina explotando. No sirve andar callado en la vida, no sirve guardarse las cosas que nos lastiman. La palabra de Dios dice que salgamos y busquemos a nuestro hermano y arreglemos cuenta, de manera que esas cosas no se acrecienten en nuestra vida. Absalón dice que mantuvo silencio en ese tiempo. Durante 2 años no dijo ni bien ni mal, pero eso que se había quedado acá metido en el corazón comenzó a crecer, comenzó a gigantarse, y su odio dice que fue más fuerte, su bronca dice que fue más fuerte en ese momento, hasta que llegó un tiempo en el que se realizaba una fiesta de esquiladores. Y cuando se realizaba la fiesta de esquiladores, dice que Absalón decidió hacer una fiesta en ese lugar, convidar a la gente, y entre eso va y lo invita a su padre David. También le dice: quiero que vengas a la fiesta que voy a dar. Y David le dice: no, vamos a hacer mucha gente, así que yo no voy a ir. Y Absalón insiste por invitar a Amnón.
Y Amnón acepta la invitación y va hasta ese lugar. Pero Absalón, con toda la ira que él tenía metida en el corazón, no tenía ganas de festejar junto con su hermano Amnón, sino que él había planificado matar a su hermano en ese día. Y llegada la fiesta, dice que empezaron a embriagarlo a Amnón, lo terminaron emborrachando en ese lugar, y Absalón habló con algunas personas de su confianza y le dijo: cuando ya esté bien machadito, cuando ya no pueda hacer el 4, ustedes van y le plantan el cuchillo y lo matan. Amnón tiene que morir en este día. Y eso fue el fruto de haberse guardado cosas que habían lastimado su corazón. Comenzó a ser un hombre despiadado. Si bien la Biblia no menciona cómo era Absalón anteriormente, pero por cómo es el trato con su hermana Tamar, se puede suponer que Absalón era un buen muchacho. Pero cuando dejó crecer el dolor en su vida, y cuando mantuvo silencio y no abrió su boca ni para bien ni para mal, ni arregló ninguna situación, ese día comenzó a convertirse en un hombre perverso. Guardarse las cosas y no hablarlas a su tiempo muchas veces tiene ese desenlace en nuestra vida. Nos convierte en personas perversas que terminamos haciendo lo que nunca imaginábamos que podíamos hacer. Ese es el resultado de lo que hace Absalón. Termina matando a su hermano. Y cuando termina matando a su hermano, crea un caos tan grande en el reino. Dice que la noticia se expandió rápidamente y no se expandió correctamente. No se expandió de la manera en que sucedieron las cosas, sino que por afuera se andaban diciendo que Absalón había matado a todos los descendientes del rey David. Y David dice que rasgó sus vestiduras y comenzó a llorar, hasta que alguien le avisó y le dijo: no es así. No se mató a todos los hijos, solo Amnón pagó con su vida por lo que había hecho. Por causa de lo que le hizo a Tamar, solo Amnón murió. Eso pasa muchas veces cuando uno no perdona, cuando uno actúa bajo la ira, actúa bajo el rencor, actúa en manera de venganza. Muchas veces no solo provoca un daño sobre el entorno que tenemos, sino que aún comienzan a salir rumores que no son ciertos a fin de generar más dolor. Satanás sabe cómo aprovechar las cosas. Satanás sabe cómo hacer útil de las oportunidades que uno le va abriendo. Por eso debemos saber y discernir que no nos conviene vivir una vida lastimada, no nos conviene vivir con un corazón herido. ¿Por qué razón? Porque Satanás sabe aprovechar, sabe potenciar esas áreas en nuestra vida de manera que nos volvamos perversos, y en medio de hechos perversos surjan rumores que tal vez no sean ciertos, pero que sí terminen dañando y contaminando el ambiente de nuestro entorno. No nos conviene. Eso es lo que había pasado con Absalón. Salieron rumores hasta que a David le dijeron: fue solo Amnón. No hubo más resultados. David termina exiliando en ese momento a Absalón, lo termina sacando del reino. Y cuando Absalón es echado desde ese lugar, pasaron otros 3 años, y en esos 3 años él estaba a las afueras. Y se arma toda una planificación para poder regresar nuevamente a las tierras del rey, al hijo que había sido exiliado. Y cuando Absalón vuelve, dice que Absalón comienza a aparentar que él era un buen muchacho nuevamente, pero su corazón seguía herido. Y esto es lo más loco, porque uno puede decir: está bien, ya lo mató a Amnón, muerto el perro, muerta la rabia, dice alguien, ¿verdad? Pero no es así cuando uno tiene el corazón herido y cuando uno no está dispuesto a perdonar. Porque Amnón había muerto. Sin embargo, dice que Absalón no paró ahí la mano.
Absalón no se detuvo. La muerte de Amnón no frenó la raíz de amargura que él iba teniendo. El dolor se fue trasladando hacia otros sectores. Por eso no conviene no arreglar cuentas, sino perdonar. Porque tal vez uno dice, listo, ya me he vengado de esta persona y esta persona. Le hice pagar como yo quería que pague, pero la cosa no se detiene ahí. Sino que las cosas muchas veces se hacen mucho más grandes, se agigantan y progresan en maldades. David quizás tenía un chiquito de culpa en esto, en haber actuado de manera equivocada a la hora de juzgar a Amnón. Pero posterior a eso, cuando Amnón muere, Absalón se la agarra con David. Y Absalón comienza a planificar y cómo podía derrocar a su padre, y cómo podía quitarle el reino, cómo podía arruinarle la vida a su papá. Así es la raíz de amargura. Se termina extendiendo, involucra lo que nunca tenían que haber sido involucrado y terminan dañando todo el entorno de la familia. Dice que en ese momento Absalón empezó a planificar y comenzó a juntar gente y tomó personas que pertenecían al ejército de David, diciendo: vamos a ir a ofrecer sacrificio porque yo hice pacto con Dios. Sin embargo, en ese viaje que él hace, él ya iba planificando cómo iba a llegar a la gente, qué palabras iba a usar, de manera de armar un ejército para derrocar a su padre. Todo nace en un corazón que un día se lastimó. Parece loco, parece una cosa chiquitita, pero en lo que él se cayó, sin hablar bien ni mal, hizo una tragedia enormemente grande. David dice que tuvo que huir de esa tierra porque un ejército grande vino contra él. Dice la palabra que la raíz de la amargura tiene el potencial de contaminar a la gente. Y eso es lo que había pasado en el reino. Muchos habían sido contaminados para actuar contra el rey David. Y todo nació en el silencio de no hablar ni para bien ni para mal. Parece muy cortito 2 años a la cantidad de años que vive un hombre, pero sin embargo 2 años de guardar un sentimiento bien resentido acá en el corazón implicó que David termine huyendo de su tierra. Implicó un pueblo y un ejército levantado contra él. Simplemente ¿por qué? Porque alguien no pudo perdonar a su hermano. Y no digo que Amnón merecía perdón, sino que guardar el odio ese en su corazón lo llevó a morirse sentimentalmente, a olvidarse de las raíces familiares. Así es la falta de perdón, que muchas veces nos lleva a nosotros a estar tan tosco en nuestro entendimiento que terminamos sin darnos cuenta matando nuestro ser. No queda ahí la historia, porque David posterior a eso dice que también armó su ejército para defenderse. Y hay un enfrentamiento entre padre e hijo, David y Absalón. Sale el general de David para pelear contra el hijo de David, Absalón. Se enfrentan en ese lugar cuando Absalón cree que ya tiene ganada la batalla, porque eso es lo que proporciona muchas veces. De eso está alimentado la falta de perdón, de un enemigo llamado el orgullo. El orgullo se metió dentro del corazón de Absalón y Absalón creía que todo lo podía llevar por delante. Cuando Absalón sale para pelear con su padre, dice que en ese lugar se encontró con el ejército de David. Pelearon y Dios determinó que ese día Absalón iba a morir. De hecho, cuando él está escapando, la historia cuenta que su cabello largo se enredó entre las ramas. Llegaron los hombres de David
y lo mataron en ese lugar. Le traspasaron la espada. Nuevamente, regreso a esta partecita. No hablar ni para bien ni para mal. Guardar silencio y dejar que ese dolor crezca y se convierta en ira de venganza. Ahí muere Absalón. Así es la falta de perdón. Lleva a cometer las mayores atrocidades sin revelar que te va a terminar matando, sin revelar que el peor desastre no lo sufre el entorno, sino que el peor desastre viene sobre nuestra propia cabeza. Qué fuerte, ¿verdad? La historia. Dice la palabra de Dios que en nuestra oración, cuando nosotros oremos, le digamos a Dios: Señor, perdona, como nosotros perdonamos a los que nos deben. Jesús ilustra el perdonar como la deuda que puede tener una persona. Y si lo vemos desde ese punto, que la falta de perdón es como una deuda. Cuando usted tiene la deuda, una deuda con uno de los servicios que usted suele recibir en su casa, el día que usted no cubre esa deuda, ¿qué es lo que ocurre? Hay ciertos beneficios que se van cortando, ¿verdad? Eso es lo que hace la falta de perdón. Te corta los beneficios que vienen de parte de Dios. Te privan de los beneficios que Dios te termina dando. Cuando uno tiene una deuda, lo más rápido uno trata de cubrirlo para que esos beneficios no se pierdan. Así tenemos que ser de entendidos en la vida espiritual. Que cuando se presenta algo, cuando tenemos una situación que puede generar una herida, que puede acrecentarse y pervertir nuestro espíritu, tenemos que ser rápidos en cubrirla para que los beneficios de nuestro Señor no se terminen cortando. Amén. Ahora, para toda persona es difícil perdonar las ofensas. ¿Quién dijo que era fácil perdonar? ¿Quién dijo que es fácil? Cuando te lastiman, cuando te hieren, poder decir: listo, ya está, pero vamos a arreglar esto, yo decido perdonar. Cuando alguien te traiciona, ¿quién dijo que es fácil? De verdad que no es fácil, es sumamente difícil, pero perdonar es el punto de partida para que seamos gente de Dios. Perdonar es el punto de partida para que nosotros tengamos una vida cristiana en el Señor. La falta de perdón es contada como pecado. Por lo menos así lo define Dios. O sea, si yo no quiero perdonar, me es contado a mí como pecado. Si yo no quiero perdonar, me es contado como pecado. De hecho, la Biblia menciona 2 cosas, dice la Biblia, no te son perdonadas por Dios. Una, que hables mal del Espíritu Santo. Una, que te pongas a bromear con las cosas del Espíritu Santo. Eso no te va a ser perdonado, dice el Señor. Ni en esta vida, ni en la eternidad. Que te pongas a jugar o a juzgar las cosas del Espíritu Santo, eso no te va a ser perdonado, dice el Señor. Y segundo, dice la palabra de Dios, si no perdonas a tu hermano, tampoco vuestro Padre que está en los cielos te perdonará. Pecados imperdonables. Así por lo menos lo define el Señor. Por falta de perdón, dice, ¿cómo dice la palabra? Santificado sea tu nombre, dice, ¿no? Vengas a nosotros, como dice cuando leo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. O sea, esos son los beneficios, que el reino de Dios venga sobre nuestra vida y que se haga la voluntad de Dios en nosotros, como se hace en el cielo, también se haga en la tierra con nosotros.
Todo eso es beneficio de Dios. Pero si no perdonamos nosotros, número uno, el nombre de Dios a través de nuestra vida no es santificado. Y no es que Dios deje de ser santo, sino que lo santo de Él que se manifiesta para dar libertad a nuestra vida, no nos es otorgado como beneficio. Él no deja de ser santo, pero nosotros sí perdemos el favor de su santidad. Porque lo que separa al hombre de Dios es el pecado, señores. Y la falta de perdón es, lo digamos fuerte, ¿cómo es la falta de perdón? Pecado, de verdad. Entonces eso automáticamente nos termina separando del Señor. Ahora, perdonar no es que borre el mal que nos han hecho. No es que yo cuando perdono ya dejo de sentir dolor. No es que yo perdoné y listo, ya, como dice el Rey León, Hakuna Matata. No viene para la prédica, ¿verdad? Pero no es que pasa así. Es un proceso por el que pasamos. Pero día tras día nosotros decidimos no actuar en base a la ira, sino actuar en base al perdón. Si perdonar borraría el mal causado, todo el mundo sería salvo. No habría gente condenada en el mundo. ¿Por qué razón? Porque Jesús en la cruz, dice la Escritura, que nos perdonó absolutamente todos nuestros pecados. Dice la palabra que Él perdonó absolutamente todos los pecados del mundo. Pero ¿por qué el mundo entonces no es salvo? Porque el perdón lo que suelta es la libertad para uno. Ahora, el que lastimó necesita de mi perdón, sí. Pero él necesita proceder al arrepentimiento para que las cosas no cambien. Gálatas dice esto: señores, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. O sea, si yo estoy en la parte ofensora, que me perdonen no significa que se borra la consecuencia de lo que yo hice. Solo la consecuencia puede frenar en el momento en que yo me arrepiento. Cuando yo me arrepiento de lo que hice mal a otra persona, entonces también la gracia me cubre. Entonces la gracia también me protege. Pero el que me perdone la otra persona solo genera que la otra persona sea libre. Solo genera que la otra persona pueda recibir los beneficios de parte del Señor. Es la razón. Jesús murió por todos los pecados. Pero no todos reciben la salvación. Solo la reciben aquellos que se arrepienten, señores. ¿Verdad? Pero ahí no iríamos por otro lado. El perdón es la respuesta de una persona a la injusticia de otro. Cuando otro viene y te provoca mal. Cuando otro viene y te hace daño. Cuando otro viene y atenta contra tu vida. Ahí es donde nosotros debemos, esa es la palabra, debemos perdonar. Porque cuando vienen y atentan contra tu vida, no solo es algo natural. Cuando nosotros somos gente de Dios, no solo es algo natural, sino que es algo espiritual. Porque más allá de que toca mi parte física, toca mi parte almática, literalmente atenta contra mi vida espiritual. Si yo no discierno que debo perdonar. Si yo no discierno que debo perdonar, automáticamente comienza a comer mi vida espiritual hasta destruirla. Número 1, el perdón produce libertad. Mateo capítulo 6.
Mateo capítulo 6. Versículo 14. Creo que este tema es sumamente necesario para que caminemos. Podemos ser fuertes en dones. La verdad que podemos ser muy fuertes en los dones. Pero si no podemos perdonar, ¿de qué nos sirven los dones? Decía Pablo a los Corintios, ¿de qué te sirve todas las cosas? Hablar en lengua, hacer esto, aquello, tal, si al fin del cabo no tenemos amor. Todas las cosas van a pasar, pero solo el amor permanece, ¿verdad? Versículo 14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Lo leemos bien nuevamente, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, como consecuencia, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Este requisito, miren, tampoco vuestro Padre, este requisito es entregado a la iglesia. Es como diciendo, la gente de afuera se lo entiende que tenga este sentimiento. Pero ustedes, señores, han recibido gracia. Ustedes han recibido perdón. Este requisito es indispensable para ustedes. No lo podemos evadir. Tiene que ser parte de nosotros. En otras palabras, no hay libertad si es que no hay perdón. No hay libertad si es que no hay perdón. Mateo 18, acá vamos a ver. Mateo 18. Mateo 18, 18, vamos a ver. Hablamos de libertad. Mateo 18, 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Bien, lo leamos del 15, vamos. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. En otras palabras, no hagan como Absalón. No se la banquen. Porque cuando nos las bancamos es cuando crece y explota tarde o temprano. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, ¿qué dice? O sea, si te oyere, significa que él va a cambiar. Entonces has ganado un alma. Si no los oyere, más si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conte de toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dile a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. O sea, si estás perdonando, recontra perdonando, pero no cambia, bueno, no es cristiano eso, ¿no? De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y otra vez digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre, que está en los cielos. El no perdonar produce ataduras. Esta palabra muchas veces la usamos en la guerra espiritual, diciendo, porque así, dice, oramos de esa manera, así está escrito que lo que atamos en la tierra es atado en el cielo, lo que atamos en el cielo, desatamos en el cielo es desatado en la tierra, por lo tanto, atamos los demonios de tal. Pero sin embargo, esta palabra está hablando del perdón. Que cuando no solucionamos las cosas nos atamos solos. Cuando no vamos con nuestro hermano para arreglar las cuentas, atamos nuestra vida en esta tierra. Y lo que atamos en esta tierra también se ató en el cielo. Se termina atando en el cielo. Produce ataduras. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Pero perdonar produce libertad, hermano.
Pablo dice que le hablaba a los Gálatas y le decía, señores, a libertad nosotros hemos sido llamados. Andemos entonces conforme a esa libertad. O sea, si Dios nos ha dado libertad por medio del perdón de pecados, si Dios nos ha perdonado, esa libertad la cuidemos. Sepamos andar en ese tipo de libertad. Caminemos con esa libertad. No nos atemos. Dice la palabra de Dios, punto número 2. El perdón quebranta las ataduras. El perdón quebranta las ataduras. Hay una historia, ahí la leamos, Lucas 22, ya que estamos, como vamos, nos apuremos con el tiempo. Yo sé que esto nos sirve a todos. Lucas 22, $54. Dice, y prendiéndole le llevaron, lo condujeron a la casa del sumo sacerdote y Pedro le seguía de lejos. Esto es un hombre que le juró a Jesús que iba a dar su vida por causa de él. Y con ese juramento uno es como que, en este tipo puedo confiar, ¿verdad? En este tipo yo puedo confiar. Me juró que va a dar su vida por causa mía. Me juró que me va a defender hasta la muerte. Entonces, y a veces pasa eso, que en el camino muchas veces vas a tener gente, quizás que no te jura, pero que da todas las señales de que siempre va a estar con vos y de que siempre te va a apoyar en todas las circunstancias. Cuando alguien te lastima, que es lejano a tu persona, muchas veces no importa. Que hable lo que quiera. Que diga lo que... ¿Qué me importa a mí? El aire es gratis, no te va y te viene. Pero cuando es cercano muchas veces duele mucho. Dice que estaba Pedro y le seguía de lejos, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada al verle sentado en el fuego se fijó en él también y dijo, también estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Y esa es la historia que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Y este tipo, quiero agarrarlo desde el sentimiento de Pedro a esto. Porque él juró que iba a dar su vida. Y a él se le dice estas palabras, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y comienza todo este relato. De hecho, leímos la primera vez que él lo niega. Posterior niega 2 veces más. Y cuando él niega, es tanto el dolor que le produce en el corazón que él se va a llorar y dice la palabra que lloró amargamente. Se sintió indigno. Porque si bien nosotros se nos manda a perdonar, pero muchas veces nosotros estamos del lado de la parte ofensora. ¿O no? Muchas veces nosotros somos los que ofendemos. El problema es cuando nosotros somos los que ofendemos. Satanás también es tan astuto. De hecho, Apocalipsis lo llama el acusador. Busca de toda forma que siempre, constantemente te acuses por los errores que has cometido. Y lleva a tal punto que todo lo que habías avanzado en la vida ya no importa. Porque Él tiene la capacidad de hacerte retroceder hasta donde habías comenzado. Y hacerte sentir tan indigno de verdad. Eso es lo que pasa con Pedro. Él está de la parte que traicionó. Y Pedro se siente amargado hasta el alma. Pero en Juan capítulo 21 dice que Jesús, después de que había resucitado, lo busca. Y empieza a charlar con la gente. ¿Comieron algo, señores? A veces nosotros cuando queremos charlar con nuestros ofensores,
Yo lo voy a perdonar, pero se lo voy a hacer sentir. Sin embargo, Jesús llega aplacando todo tipo de cosas. ¿Han comido algo, señores? Nada. ¿No han pescado nada? Nada. Toda la noche hemos intentado y no hemos sacado nada. Tiren de nuevo. Y empieza una historia a tratarlos desde lo más suave posible. Hasta que en un momento charla con Pedro, después de que Pedro lo reconoce. Y le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú lo sabes. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Y él sintió mucho dolor en ese momento. Tú lo sabes, Señor. Como abriendo un panorama, pero también sabes cómo yo te he traicionado. Pero Jesús vuelve a reiterarle, apacienta mis ovejas. Como diciendo, Pedro, te perdono, está hecho. Está hecho, Pedro. Y ahí se rompen las ataduras. Y ahí provoca una libertad grande. Porque perdonar trae libertad sobre nuestras vidas, ¿verdad? Perdonar trae libertad. Hay personas que muchas veces ofendieron y se sienten atadas y condenadas por eso. Pero Jesús soltó el perdón rompiendo las ataduras y restauró a Pedro. Qué loco, porque levantó un apóstol a partir de ese momento. Así de importante es el perdón. Porque después de ese perdón, ustedes se van a encontrar con un hombre buscando del Espíritu Santo. Y se van a encontrar con un hombre predicando a 3.000 personas. Más quizás, pero 3.000 se entregaron en ese día. A veces no tenemos idea de hasta dónde puede llegar. La gracia, alguien decía, la gracia es escandalosa, refiriéndose a otro tema quizás. Pero me permito usar esto, ¿por qué? Porque uno no puede dimensionar cuánto puede hacer la gracia derramada. ¿Cómo puede levantarse la persona? ¿Y cómo podemos bendecir a una persona simplemente por darle perdón? No sabemos hasta dónde puede llegar. Por eso la palabra de Dios dice, perdona y Dios hará el resto. Perdona y Dios hará el resto. Punto número 3. El perdón es un principio de Dios. El perdón es un principio de Dios. Lucas 23, 34. Ya con esto vamos cerrando. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Lo conocen ese pasaje, verdad? Qué fuerte ese pasaje, de verdad. Porque este es el perdón en su máxima expresión. Este es el perdón en su máxima expresión. La Biblia dice que Jesús tuvo 3 años de ministerio sobre la tierra. Desde el primer momento esta gente fueron los que se acercaron para confrontar continuamente a Jesús. Esta era la gente, la cual se tomaban el tiempo para ir y hablar con los que habían recibido milagros y diciendo, ese hombre echa fuera demonios en nombre de Belcebú. Esta es la gente que continuamente lo llamó falso profeta. Es la gente que continuamente buscaba denigrar el ministerio del Señor. Era la gente que buscaba ocasión de hacerlo caer. Qué fiero de verdad esa gente, continuamente buscando hacerte pecar. Se acercaban con preguntas armadas a fin de que él pueda equivocarse. Y estando en esa situación, esta es la gente que celebraba. Esta es la gente que había impulsado a que los miles comiencen a gritar, crucifíquenle, crucifíquenle.
Esta es la gente que impulsó a que la mayoría de las personas comience a pedir por Barrabás, un ladrón, que elijan entre un ladrón y Jesús a Barrabás. Esta es la gente que estaba ahí. Y esta es la gente que se paraba y decía, si eres hijo de Dios, y no era porque ellos querían saber la verdad, si era hijo de Dios o no era hijo de Dios. Ellos simplemente querían burlarse de la tragedia de Jesús. Por eso es la mayor expresión del perdón. Porque Él está colgado frente a todos sus agresores, que no hicieron una, sino 2, 3 y reiteradas veces durante 3 años. Y Jesús, cuando mira a su Padre, dice, Señor, perdónalos, porque esta gente no sabe lo que hace. Y por causa de ese perdón, miles y miles creímos en Jesucristo nuestro Señor. Y hoy somos salvos por Jesús que murió en aquella cruz. Génesis habla que el hombre había pecado contra el Señor. Y por causa del pecado, dice la palabra de Dios, que todos habíamos sido destituidos de la gloria de Dios. No merecíamos la gloria de Dios. Es más, Isaías dice que el hombre, hasta el más bueno, su justicia, la justicia del hombre más bueno, es como trapo de inmundicia delante de él. No nos alcanza la bondad para agradarle a él. No nos alcanzan los buenos méritos para ser dignos de él. Si no es por el perdón de Jesús, en quien fuimos hechos aceptos delante del Señor. Así de poderoso es el perdón. El perdón te abre los cielos. El perdón te abre el favor de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos, favor de Dios, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos, favor de Dios. Habíamos sido separados de Dios, pero sin embargo dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Proverbios dice que el amor cubrirá la multitud de faltas. Aprender a perdonar. Cerrando el tema, porque es importante. Leíamos recién en Lucas, que a mí me impactó. O Mateo, creo que era la historia. ¿Por qué me impacta? Porque Jesús, tocando ese tema, cuenta una historia y dice que había un rey que un día mandó a llamar a un hombre que le debía mucho dinero y lo hizo traer. Y cuando lo hizo traer, dice que le dijo, págame todo lo que me debes. Y este hombre no tenía manera de cómo pagar porque era mucho lo que debía. Y rogó, yo te pido que me perdones, le dijo al rey. Perdóname, por favor. El rey lo miró con misericordia y le dijo, bueno, está bien, te perdono. Vaya para afuera. Saliendo se encontró con otro que no le debía mucho. Y dice que lo agarró. La Biblia dice, perdón, no voy a llamar a nadie, pero pongamos que este es su cuello. Dice que ahogándolo, le comenzó a apretar el cuello y decir, págame lo que me debes. Voy a mandar a vender a tus hijos, voy a vender a tu hija. Parecía Pablo Escobar el tipo. Agarra a tu abuelita y le decía, perdóname por favor, yo te lo voy a pagar. Échenlo a la cárcel. Lo hizo castigar. Lo hizo castigar delante de toda la gente y lo avergonzó.
En esa escena estaban mirando los siervos del rey. Y los siervos del rey volvieron y se lo contaron. El que perdonaste hizo así afuera. Entonces el rey se enfureció y lo mandó a llamar otra vez. Y le dijo, ¿no había yo hecho de una manera diferente contigo? ¿No te había yo perdonado? ¿No debías hacer tú lo mismo? Y es fuerte. Yo se lo leí. Dice, entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que se fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Más debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía, todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Muy fuerte la historia, de verdad. Porque, dadas esas circunstancias, una de las palabritas que me llamó la atención es, le entregó a los verdugos. A veces cuando no perdonamos no somos conscientes que la falta de perdón simplemente se convierte en los verdugos de nuestra vida. Se convierte en los verdugos de nuestro diario vivir. Y ojalá que no acá, pero a veces hay gente que de verdad vive cargada una mochila tan pesada y tan fuerte que la vida se le hace difícil, se le hace pesado andar con terrible mochila de dolor en el corazón. Entréguenle a los verdugos. Pero lindo dice, hasta. Significa que toda la consecuencia de no perdonar tiene un límite. Cuando nosotros decidimos perdonar, entonces la deuda está pagada. Entonces también Dios también te puede perdonar. Entonces la gracia se derrama. Entonces la gracia también nos cubre. Hasta. Con esta pequeñita historia. Jesús murió en la cruz, como decíamos recién. El hombre estaba condenado en su delito y pecado, separado de Dios. Y Jesús nos quiere perdonar absolutamente todos nuestros pecados. Pero a veces no recibimos, si me puede ayudar con el teclado, hermano. A veces no recibimos ese perdón porque no queremos perdonar. Jesús le decía a la gente, cuando vayas a dejar tu ofrenda, si tienes algo contra tu hermano, ve y arregla las cuentas. Y después vuelve y deja tu ofrenda en ese lugar. Porque la falta de perdón tiene hasta ese potencial de arruinarte hasta la ofrenda. Un día el profeta Oseas decía estas palabras, porque no quiero sacrificios y holocaustos que me puedan dar, sino que crezcan en misericordia y en conocimiento de Dios. Había un cantante que solía decir, ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible.
Si no miramos como Jesús, no vamos a poder perdonar. Pero si dejamos que Jesús ministre nuestra vida, si dejamos que el sentir del corazón de Dios pueda embargar todo nuestro ser, perdonaremos a nuestros ofensores. En esta noche nosotros vamos a celebrar la cena del Señor, símbolo de lo que alguien hizo, perdonando nuestras deudas, las que nosotros teníamos para con Él. Y vamos a tomar un tiempito, porque se viene la cena del Señor y se viene también las ofrendas. Vamos a tomar un tiempito, aún en nuestro asiento, y decir: Señor, tú me conoces y tú sabes. Ayúdame, Señor, a perdonar. Si me han lastimado, Señor, ayúdame en este día. Pero yo quiero participar de la cena del Señor dignamente, Señor. Dignamente, yo quiero perdonar. Estemos a cuenta, Señor. Tú me conoces, Señor, y tú sabes qué difícil es. Cuando te lastiman, tú sabes qué difícil que es. Pero ayúdame a perdonar.